decir, de lo que es ahora sí. Espérenme un segundito, la gente se sigue adjuntando tarde. Bien, si hablamos de las asociaciones biológicas, como les decía, vamos a empezar a ver un poquito de lo mismo que es lo que estamos hablando hace unos minutos atrás. Es decir, en relación a lo que es las asociaciones biológicas, podemos hablar acerca de los parásitos homotípicos o los heterotípicos, ¿no ve? ¿Qué es lo que hemos hablado hace unos minutos atrás? Los que van a tener predilección específica por una sola especie o los que van a tener una predilección por distintas especies. No les va a importar el tema de que sean distintas especies, sexo o características fenotípicas de ningún tipo, ¿no ve? Entonces, en relación a eso, va a estar todo el grupo que ven ahí, que van a ser llamados colonias, rebaños, piaras, hatos, parvadas, lo que ustedes quieran llamar, ¿ya? Y en relación a esto va a haber algunos tipos de convivencias que pueden ser positivas o negativas, ¿no ve? ¿Cuáles serían las negativas? Las que van a generar siempre ya factores indeseables, es decir, enfermedad, ¿no ve? Las que van a empezar a generar una competitividad entre parasitosis para ver cuál gana mejor y van a generar pues ya la expulsión de toxinas que van a hacer de que generen síntomas los animales. Esa es una característica negativa de lo que es una asociación, ¿ya? Después, las positivas, ¿cuáles podrían ser? Si se pudiera ver el caso algo positivo de que haya alguna asociación biológica de algún tipo de parasitismo, bueno, pudiera ser no sé, el mutualismo tal vez, ¿no? Donde un ave acicale a otro animal, digamos. Podría ser, podría darse el caso, ¿no ve? O el mutualismo, el caso de que los dos tengan alguna conveniencia propia. Después de eso no se puede observar un factor específico que diga que hay un caso positivo. Entonces, bueno, esto creo que está claro. Vamos a hablar acerca de lo que es la protocooperación. Y en relación a esto, está refiriéndose a que hay beneficio mutuo, es lo que les decía, ¿no ves? Es similar al mutualismo. Un ejemplo va a ser las aves y cualquier tipo de ungulado, ¿no ve? Cualquier animal de pezuña hendida, una vaca, un bisonte, un búfalo, lo que sea. Entonces el animal, el ave va a obtener el alimento comiéndose a los parásitos y el búfalo va a generar una resistencia amigable hacia lo que es el ave, ¿no ve? ¿Para qué? No la va a espantar de su cuerpo, no la va a molestar para que estos puedan alimentarse. También se ven muchos casos en estos cuando hay aves a traspatio de carne, si ustedes se dan cuenta, van a ver las gallinas, si bien se las sueltan en la mañana, lo que hacen es correr al lado de las vacas y las vacas no les molestan, no las patean. ¿Por qué razón? Porque las gallinas andan mirando dónde hay garrapatas en las vacas y saltan y se las comen. Entonces hacen un mutualismo, una cooperación mutua entre ambos, ¿ya? Después de eso habíamos hablado también de la simbiosis. ¿Y qué nos dice de la simbiosis? Es que va a haber una asociación íntima entre ambas especies, ¿no ve? Puede ser benéfica o puede ser perjudicial, perdón. Generalmente cuando hablamos de simbiosis es benéfica, es decir, de que ambas hay llamadas así, podrían ser de que ambos simbiontes se junten habilidad de sobrevivir más tiempo, digamos, en épocas de frío, puede ser en medios ambientes hostiles, puede ser para que entre ambos puedan generar una
característica fisiológica específica que les permita desarrollar sus aptitudes básicas, ¿ya? Puede ser durante un tiempo o puede ser por toda la vida. Puede ser para que favorezca el crecimiento en masa o también el crecimiento reproductivo de uno o generalmente de los dos, ¿no ve? ¿Cuándo va a ser una simbiosis negativa? Cuando se genera alguna acción solo para conveniencia de uno. En este caso no sería llamado una simbiosis, sería llamado un parasitismo como tal. ¿Ya? Me refiero a que cuando entra, digamos, algún tipo de parásito en algunos caracoles y empiezan a actuar a nivel de su sistema nervioso central. Lo que hace es que estos caracoles sean llevados hasta la punta más alta de un árbol y de ahí se lancen. Entonces, cuando caen al piso, obviamente por el factor de masa y todo lo demás, explotan, ¿no ve? Y es la única forma en la cual el parásito puede salir al medio ambiente. Entonces, ese tipo de simbiosis siempre es negativa. En cambio, hay una que otra que puede darse caso de que tengan afecciones fisiológicas positivas, ¿ya? Como ven esta pequeña fotografía, lo que dice líquenes y protozoos con algas dentro. Entonces, lo que hacen es crecer algún tipo de planta específica en algún árbol, los protozoos también crecen y ambos se desarrollan de forma normal, ¿ya? Puede ser una simbiosis positiva. El comensalismo, ¿a qué se refiere? Al comensal, al que se va a alimentar, ¿no ve? De la actividad de otro, puede ser del tema a nivel intestinal, puede ser a nivel tema de piel, no sé, donde sea. Y lo que ustedes van viendo ahí, los puntos que están puestos, es cómo se van a alimentar. Uno por degradación de macromoléculas, que es una de las cadenas tróficas, ¿ya? Otro por la liberación de los factores de crecimiento, generalmente cuando hablamos de vitaminas, aminoácidos, proteínas, ¿ya? Es la forma más común de cómo se alimentan los parásitos, por factor de liberación de crecimiento, ¿ya? En algunos casos, como las bacterias, van a ser por la degradación de sustancias, ¿ya? Y en algunos otros tipos por las superficies adecuadas. Entonces, todos estos tipos de comensalismos son lo que ya hemos visto anteriormente. Vean ustedes aquí, hay una competencia también. Esto es más atribuible hacia la parte bacteriana, pero también lo puse para que lo entiendan un poquito. Y es como van peleando entre una y otra para el tema de lo que es la alimentación. Pelean por el carbono, por el hierro, por el nitrógeno, por minerales, por proteínas, qué sé yo. Incluso pueden llegar a pelear por lugares más espaciados en tamaño, que tengan mayor horas de luz solar, mayor cantidad de oxígeno. Entonces, estos tipos que hemos visto hasta aquí, el comensalismo, la competencia, el mutualismo y todo lo demás, es una recopilación de todo lo que está pasando. Era un resumen. Ahora, lo que sí nos interesa ver a nosotros a partir de acá es algunos otros puntos. Por ejemplo, la predación, ¿no ve? Esta predación generalmente se refiere a cuando va a haber un individuo que va a morir, que va a ser considerado la presa, y los otros que se van a alimentar de ellos, que van a ser considerados los predadores, ¿no ve? Por lo general, estos van a vivir más tiempo que la presa y van a estar en un medio ambiente libre, ¿ya? Generalmente. Y lo que empiezan a hacer es alimentarse unos de otros. Pueden ser un factor hongos nemátodos, hongos protozoos bacterias, hongos, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos van a estar actuando cuando hay una muerte del hospedero como tal. Y bueno, el parasitismo, como ya lo habíamos visto, son características específicas donde van a ser alimentados, ya, los parásitos en este caso, a partir de las células o tejidos vivos, pueden ser fluidos también, pueden ser ya proteínas descentralizadas, proteínas degradadas, ya, macro o micro, pueden ser degradaciones ya de aminoácidos en las cuales se va a ir alimentando el parásito. Y solo él va a generar un ambiente favorable. Es decir, que el huésped no va a tener ningún beneficio de esto, no se beneficia de nada de que haya un montón de tenias dentro de su organismo, que se estén alimentando de lo que él se nutre.
¿no ven? No se beneficia en nada. En cambio, el parásito sí, ¿por qué? Porque el hospedador le está dando un microambiente donde él pueda vivir tranquilamente, donde esté caliente, donde esté húmedo, donde haya depredadores que puedan comerse a este parásito y a la vez lo empezar a reproducir. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Entonces, los parásitos van a empezar a generar una clasificación de acuerdo a varios puntos. Pueden ser de acuerdo a su naturaleza, a comportamiento, a su ciclo biológico, a factores alimenticios, qué sé yo, a tantas cosas. ¿Ya? De acuerdo a naturaleza, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que existen dos tipos generalmente. Los zooparásitos, ¿ya? Que son los que se van a encargar de parasitar a los animales, ¿ya? Esos son los zooparásitos. Y también están los fitoparásitos, que son los que se encargan de parasitar a las plantas, ¿no ve? O sea, hay más, no son los únicos. Están los saprófitos también que se encuentran en el piso generalmente y que no les va a importar si van a ser presas de tipo animal o si van a ser plantas, no les va a importar si va a ser humanos, ¿no ve? Pero los que nos interesa, digamos, en este factor de estudio van a ser estos, los zooparásitos, que van a ser los que van a contagiar directamente a los animales domésticos que nosotros estudiamos y también en algunos casos, si tienen tendencia, hacia los humanos, ¿ya? También van a ser divididos de acuerdo a su localización, como ya lo hemos visto anteriormente, en ectoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos casi siempre son artrópodos, casi siempre, ¿ya? Y lo que va a caracterizar este tipo de parásitos es que van a tener un exoesqueleto, ¿no ve? El exoesqueleto es esa coraza dura que tienen en su cuerpo que les permite pues estar protegidos, que los arma como una coraza para que no tengan daños a nivel interno, ¿ya? Entonces, por este tipo de parásitos es importante que nosotros utilicemos desparasitantes, uno, que sean de contacto, es decir, que los maten, que los eliminen directamente al solo estar en contacto entre el parásito con la piel y el producto, ¿ya? O los antiparasitarios que sean sistémicos, es decir, en los cuales nosotros hagamos la aplicación por vía intramuscular, subcutánea, qué sé yo, y esto sea distribuido, este medicamento sea distribuido por la sangre. Y estos parásitos al momento de chupar se contaminen y generen pues de que puedan caerse al piso, ya sean muertos o ya sean con alteraciones a nivel del sistema nervioso. Los siguientes son los endoparásitos, ¿ya? Y los endoparásitos son los que viven dentro de los animales. Estos generalmente pueden variar de acuerdo a sus características de familia, pueden ser tenias, pueden ser nemátodos, pueden ser protozoarios, qué sé yo. Entonces lo que van a generar es que haya una alimentación un poco más específica. Estos también se van a alimentar del hospedero, pero no específicamente de la sangre. Se van a alimentar más que todo a nivel de lo que es el intestino, por decirle si fueran gastrointestinales, y van con los ganchos que tienen, van a succionar parte del intestino, se van a plegar ahí para que los movimientos peristálticos no los eliminen y van a empezar a nutrirse de proteínas ya degradadas, generalmente de aminoácidos, ¿ya? Entonces, para que les haga efecto algún desparasitante a estos y los podamos eliminar, tiene que también ser ya un antiparasitario, puede ser sistémico, inyectable, o puede ser en algunos casos, dependiendo la familia del parásito, por vía oral, ¿ya? Y lo que van a hacer es contaminar también o sea, van a distribuirse por la sangre y al entrar al organismo del parásito lo van a contaminar y dependiendo de cuál sea el antiparasitario van a generar de que haya una alteración a nivel de su sistema nervioso y hace que estos ganchos que tienen estos flagelos se abran y sean expulsados por los mismos movimientos peristálticos. En algunos casos existen otros antiparasitarios que van a hacer directamente de que el parásito no muera,
ni se afecte su sistema nervioso. Lo que van a hacer es que le impida reproducirse. Entonces, no importa de que el parásito esté ahí, porque son pocos los adultos que tarde o temprano van a acabar su ciclo, van a morir, se van a soltar y van a ser expulsados. Pero el antiparasitario lo que hace es evitar de que se reproduzcan. Entonces, como verán, hay un montón de productos que podemos utilizar de acuerdo a la clasificación en las localizaciones de los parásitos. Los comportamientos también puede haber varios tipos, como ven ahí, los obligatorios, ¿ya? Que van a ser temporales, por ejemplo, las pulgas, que van a estar unos 2 días sobre el animal y luego se van a bajar. Pueden ser los periódicos, es decir, los que más tiempo se encuentren, cualquiera de estos puede ser una tenia, por decirles, puede ser algún parásito renal, tal vez, ¿no ve? Parásitos que todo el tiempo necesiten vivir dentro del organismo animal. Y pueden ser algunos también otros tipos, ¿no ve? Por ejemplo, el facultativo como el estronchiloides, erráticos como la fasciola hepática, que pueden colonizar, qué sé yo, a un perro, a un humano, a un cerdo o a un bovino, ¿no ve? Pero que también pueden, por sus medios necesarios, cuando tienen al caracol, ir a erradicar algún organismo un poco más simple, ¿ya? O como hiperparásitos, como por ejemplo la Babesia bigémina, que es un parásito que necesita sí o sí tener un vector. En este caso va a ser una garrapata. Y esta garrapata va a contaminar a todos los animales a los cuales vaya siendo diseminado mediante su picadura. La garrapata se va a estar alimentando de la sangre del hospedero y mientras tanto va a ir depositando la Babesia bigémina. Entonces puede contagiar bovinos, tanto de carne como de leche, como bovinos silvestres, como también el caso de lo que es equinos, o puede contagiar a animales silvestres también, ¿no ve? De acuerdo al rango del hospedador, está lo que habíamos visto hace rato, ¿se acuerdan? Los monóxenos, los estenócenos o los eucariotos, como habíamos visto, ¿no ve? Los monóxenos, o también llamados monoicos, van a ser los que van a afectar a una sola especie, es decir, especificidad total. Los estenócenos o estenoicos, ¿ya? Que van a ser las que van a afectar a algunas especies, pero muy pocas, no van a tener un rango muy amplio. Y el euríceno, ¿ya? Que va a ser el que va a afectar a una gran variedad de especies. Pueden ser especies animales, pueden ser humanos, pueden ser aves, pueden ser especies más simples, roedores, reptiles, serpientes e incluso a peces, ¿no ve? Entonces, esa es la clasificación de acuerdo al rango. Y de acuerdo a su sitio, a su ciclo biológico, como habíamos visto nuevamente en lo anterior, en el anterior periodo, donde habla de los monóxidos o de los heteróxenos, ¿no ve? Es decir, a una sola especie o a varias, solo animales o animales y hombre, ¿no ve? Solo al hombre o animales, hombres, reptiles, roedores, aves, qué sé yo, ¿no ve? Entonces, para que les quede claro, el monóxido es solo una especie, cualquiera sea su predilección, porque hay monóxidos específicos de especies, ¿ya? Y el heteróceno, que va a ser específico ya de varias especies, de varios animales y demás cuerpos extraños. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí, de acuerdo a su ciclo biológico, va a ser heterógeno o monógeno, es decir, en una sola especie o en varias. Puede ser, por ejemplo, la tenia solium, ¿no ve? La tenia solium, que es considerada una tenia específica de una sola especie, ¿no ve? O la tenia saginata también. O puede darse el caso de las distintas, no sé, parasitosis que hay en todas las especies. Podemos estar hablando ahí de problemas, no sé, de parásitos externos, de parásitos gastrointestinales muy comunes, protozoarios, ¿no ve? Amebas
qué sé yo. Entonces, que se van a desarrollar en diferentes especies, ¿ya? Esto vamos a ir viendo uno por uno, vamos a ir desarrollando de acuerdo a nuestro avance de materia, cuáles van a ser los ciclos específicos, los ciclos simples, los ciclos diversos y los ciclos complejos. Esto vamos a ir desarrollando de a poco, solo estamos haciendo un pequeño resumen, ¿no ve? También estamos dividiendo a los parásitos de acuerdo a su mecanismo de alimentación, ¿ya? ¿Cuáles son? Uno son los solenáfagos, ¿ya? Y los otros son los telmáfagos. ¿Cuáles son los solenáfagos? Son los que van a tener un acceso directo hacia vasos sanguíneos o vasos linfáticos también, ¿ya? Y los telmáfagos son los que se van a alimentar de hemorragias, de tejidos lisados o de exudados del cuerpo, ¿ya? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que los solenáfagos van a ser los que van a poder alimentarse de forma única, es decir, de que no necesitan de que haya ningún tipo de laceración, ningún tipo de herida, ningún tipo de pústula, sino que ellos van a poder plegarse hacia el cuerpo, hacia alguna parte del hospedero y van a empezar a succionar ellos, porque se van a plegar a nivel de lo que son los vasos sanguíneos generalmente, y mediante sus ventosas van a poder alimentarse de líquido sanguíneo, ¿ya? Esos son los solenáfagos. Los telmáfagos, como ven ahí un ejemplo de una fasciola hepática, por decirles, lo que van a hacer es alimentarse de algunos tejidos. Pueden ser tejidos neoplásicos, es decir, que tengan pequeñas protuberancias a nivel de algún órgano específico. Puede ser de algunas pequeñas hemorragias que hayan sido causadas por la cantidad misma de parásitos que hay, que están generando laceraciones microscópicas internos en el organismo animal, o pueden ser también por algunos exudados, alguna sustancia del cuerpo que sea expulsada desde el interior de algún órgano y vaya a ser vertida hacia alguna parte de algún sistema, puede ser sistema digestivo, digamos, antes de ser expulsada en su totalidad. Entonces los telmáfagos se alimentan de ellos, ¿ya? Y también se van a dividir de acuerdo a la clasificación del hospedador, ¿no ve? Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Pueden tener algún reservorio o algún hospedador definitivo. Por ejemplo, como ven la primera fotito aquí donde les estoy mostrando, que puede ser el Luestros ovis, ¿no ve? Que es una especie larvaria de una mosca que va a introducirse en las fosas nasales de la oveja y va a depositar sus huevos, ¿ya? Y esta mosca deposita su larva y se va, y la larva empieza a crecer porque empieza a ingresar un poco más por los cornetes nasales, incluso puede llegar hasta la parte interna del cerebro. Y una vez que genera ya todo su ciclo, sale expulsada la mosca, pero el animal queda pues totalmente dañado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque le afecta el sistema nervioso central, el dolor y la incomodidad que genera este parásito hace que la oveja esté girando su cabeza hacia el lado donde tenga el parásito y da vueltas en círculos hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no ven? Puede ser algún parásito intermediario, como ven aquí la segunda fotografía y se está refiriendo al máfago, ¿no ve? En este caso la fasciola hepática. Y la y dentro de esas fases larvarias van a estar consideradas, en primer lugar, tener un intermediario primero, como es el caso del caracol, hasta que sea expulsado ahí y luego ya va a entrar en fase adulta, ya en el animal, en la vaca como tal, para empezar a reproducirse, ¿no ve? Dependiendo de las características específicas, también están los paraténicos, que generalmente son los que van a llevar los parásitos de un lugar a otros en sus cuerpos por haberse posado en lugares sucios, en heces fecales, en vómito, en sangre, en deposiciones, en animales muertos, qué sé yo, y que llevan de un lugar a otro los parásitos. Los reservorios, que casi siempre son los animales silvestres, que son los portadores mismos de los parásitos,
y que al tener un leve contacto con la sociedad, es decir, puede ser con algún corral, porque estos individuos entran a robarse a las gallinas, por decirles, y les dejan algún tipo de parásito que va a contaminar a las aves. O están caminando cerca a los corrales de los cerdos, porque hay un lugar donde se guarda el alimento, obviamente, y defecan por ahí o miccionan o qué sé yo, y hay contaminación parasitaria a ese nivel. ¿Ya? Y por último están los vectores que pueden ser mediante lo que es las vinchucas, los artrópodos, los chupadores de sangre, que lo que van a hacer es vertir al parásito en la sangre del hospedador, pero sin necesidad de quererlo afectar. Ellos solo se están alimentando para acabar también su ciclo biológico. ¿Ya? Existen los ciclos biológicos directos e indirectos, como lo hemos visto anteriormente. Los directos son ¿cuál? Los simples, en los cuales se va a contaminar el animal, ya sea por agua de bebida o por comida, por pasto infestado, y lo que va a hacer es empezar a expulsar estos parásitos cuando ellos ya hayan colonizado el intestino del animal, se hayan hecho adultos y empiezan a reproducirse, van a hacerse expulsar de forma natural los pequeños huevecillos que expulsan hacia la tierra y nuevamente va a haber alguna contaminación de otro individuo, puede haber reinfestación por el mismo individuo o se puede contagiar a alguna otra especie. ¿No ve? Ese es un ciclo directo y fácil, donde no necesita que haya intermediaciones. En cambio, los ciclos indirectos pueden ser tan sencillos como que sea contaminación del individuo, crecimiento a nivel intestinal, expulsión de huevos, estos huevos o estas pequeñas larvas parasitarias consiguen un hospedador intermediario por un tiempo y vuelven a hacer reinfestación en el mismo individuo o en otros de la misma especie, o puede ser mucho más complejo cuando necesite de factores como suelo, factores como hospedadores intermediarios de tipo 1, factores intermediarios de tipo 2, de tener algún tipo paraténico y hospedadores definitivos intermediarios, generar piel, humedad, qué sé yo. ¿No ve? Entonces, esto tenemos que estar 100% de acuerdo nosotros, que los ciclos biológicos van a estar divididos en fases muy simples, como el directo, ¿ya? Que son las parasitosis más fáciles de tratar, digamos. ¿Por qué? Porque podemos ponerle un alto con un antiparasitario en el organismo animal. Los indirectos que van a ser semis, ¿ya? Por así llamarlos, en los cuales nosotros tenemos que saber qué rato vamos a erradicar al parásito, antes de que sea consumido por el animal o una vez que esté dentro, ¿ya? Y los indirectos graves, digamos, que generan que haya mayor cantidad de hospederos intermediarios en su haber, que genera mayor cantidad de algunas características como el suelo, la humedad, vectores y demás, ahí ya es difícil de tratar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer planes de contingencia, es decir, desparasitar a los animales afectados, hacer algún tratamiento específico en agua o en suelos, puede ser el uso de plaguicidas, qué sé yo. Y también esperar a que las fases estas intermediarias vayan a generar fases larvarias casi adultas para que podamos utilizar otro tipo de tratamientos, también pueden ser antiparasitarios, que generen la solución definitiva al problema. Pero lastimosamente estos ciclos indirectos graves son difíciles de tratar en la mayoría de los casos. ¿Ya? ¿Cuál es la cadena epidemiológica en la mayor parte de los casos de parasitosis? Es, uno, las vías de salida del parásito, obviamente dentro del hospedador, la diseminación de los mismos, una vez que están en suelo o en medio ambiente apto, cuál va a ser la vía de entrada de este parásito nuevamente hacia el hospedador y la migración de los parásitos hacia el sitio en el cual va a generar el daño, hacia el sistema donde realmente se va a alojar. Esa es generalmente la academia epidemiológica, ¿ya? Ahora bien, si no podría ser tomada en cuenta desde las vías de salida del parásito, puede ser tomada en cuenta desde acá abajo, donde dice vías de entrada. Y se lo toma este como punto 1, punto 2, punto 3 o punto 4. O también puede ser tomada desde acá en adelante, ¿ya? Esa es la cadena epidemiológica. Existen varios tipos de eh, salidas. Por ejemplo, vean ustedes ahí, existe la vía cutánea,
la vía anal, la vía genital, la vía ocular, la vía nasal, la vía oral. Entonces, cada una de estas vías, como ustedes ven ahí, son distintos también los tipos de parásitos. Pueden ser por la cutánea, por Sarcoptes, las anales, que pueden ser por cualquier tipo de parásito gastrointestinal específico, genitales por trichomonas, casi siempre, por trypanosomas, las oculares por la telasania, pueden ser otros también. El nasal, como ven, el Oestrus ovis, como yo les decía hace un ratito, de lo que es el parásito específico de lo que es la larva de las moscas dentro de los orificios nasales de las ovejas, ¿no ve? Entonces, esta diseminación de parásitos, esta salida de parásitos, como ustedes ven ahí, se va a dar en relación a que haya ambientes favorables. Estos ambientes favorables casi siempre van a ser tomados en cuenta en lo que es factores ambientales, la capacidad de supervivencia del mismo parásito como tal, factores mecánicos. En los factores mecánicos puede estar relacionado ahí factor humedad, aunque está más relacionada a factores ambientales, puede ser hacia que no haya ningún tipo de ave que pueda consumirse al parásito, que no haya ningún tipo de plaguicida relacionado en el o puesto en el ambiente para que estos sean eliminados, o algún tipo de daño efectivo que pueda sufrir este parásito antes de ingresar nuevamente al organismo. Y también están los fomites, ¿ya? Los fomites que van a ser considerados los aerosoles para que haya diseminación tanto en animales como en humanos, ¿ya? Eh, Existen también las vías de entrada, ya no de salida. Y si ustedes observan ahí, nos está diciendo prácticamente lo mismo. Por la vía cutánea pueden entrar larvas, por vías transplacentarias puede entrar la Toxocara por ejemplo, por la vía genital lo mismo, la trichomonas, por la vía ocular la misma telasania, por la vía nasal el Oestrus bovis, ¿ya? Y por la vía oral, la gastrointestinal, huevos, quistes o quistes y parásitos ya adultos que vayan a entrar al organismo del animal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que las mismas vías de salida, como ven ahí, ¿no ve? Vías de salida del parásito afuera del hospedador pueden ser las mismas vías de entrada o similares en algunos casos del parásito, sea en fases larvarias o en fases adultas, hacia el hospedador, ¿no ve? Las mismas vías pueden ser aplicables. ¿Y qué se va, a qué va a deberse esto? A que hayan los huevos, los oquistes, las cercarias, metacercarias, qué sé yo, el tipo de parásito que sea, y que logre ingresar al organismo del animal adulto, a su hospedador, puede ser definitivo, y va a empezar a ya tener la migración. La migración es cómo van a empezar a hacerse llevar los parásitos por vía sanguínea, por vía digestiva, qué sé yo, hasta el lugar donde van a efectivizar su colonia, hasta donde van a empezar a vivir, hasta donde realmente van a empezar a generar la enfermedad como tal, ¿ya? En algunos casos es efectiva, es decir, si va a ser un huevo de una tenia, se va a ir al intestino y punto, ahí se queda. Pero en algunos casos puede ser errática, que por factores de independencia, puede ser mayor número de irrigación sanguínea, tal vez por un aumento de temperatura, tal vez por presión alta, qué sé yo, genera de que el parásito sea expulsado o sea llevado hacia alguna zona donde no debería haber estado. ¿No ve? Entonces emigran a otros órganos y son llamadas parasitosis erráticas en ese caso. Y puede darse el caso de que empiecen a alimentarse también en sitios como hígado, como músculos, como corazón, incluso gónadas o incluso los ojos, ¿ya? Y vayan generando un daño mucho más severo de lo que realmente deberían haber causado. Una parasitosis simple, una parasitosis más simple de tratar. Entonces, esa es la parte complicada de lo que es la migración errónea, de que pueda afectar hacia algún sistema específico y pueda generar de que haya una combinación errática
y genere de que el parásito empiece a generar daños muy diversos de los que debería darse, ¿ya? Se han visto casos, generalmente casi todo es en bibliografía de humanos, en los cuales parásitos que eran gastrointestinales nada más han sido migrados sin querer hacia los globos oculares en la parte interna. Y obviamente se han plegado hacia los globos oculares y han empezado a alimentarse de ellos, y generando así de que haya pues una expulsión, una salida indeseada del globo ocular, en algunos casos daños ya más severos a nivel de lo que es retina, iris y demás, porque el parásito ha ingresado hasta más adentro y se ha tenido que hacer la enucleación ocular, ¿no ve? De un parásito que solamente era gastrointestinal, que no debería haber causado eso. ¿No ve? Entonces, estas migraciones erráticas de los parásitos son las que van a generar que haya daños realmente severos. Por eso es importante de que se controle la parasitosis en fases iniciales, ¿ya? Ahora, de todo lo que hemos ido hablando, también tienen ustedes saber que cuándo vamos a utilizar nosotros qué tipo de medicación, ¿no ve? Porque existen algunos medicamentos, por ejemplo, la abamectina, que es un desparasitante muy bueno de la familia de las ivermectinas, de las abarmectinas en este caso, ya al igual la doramectina, la ivermectina y la abamectina, que generan el mismo efecto. Son antiparasitarios muy buenos. No genera mucha resistencia como lo hace la ivermectina, pero lastimosamente no se puede actuar, no se puede poner en animales que sean menores a los 6 meses. ¿Por qué? Porque va a interrumpir la barrera macroencefálica y va a evitar de que el cerebro crezca y generamos animales con problemas de deficiencias de crecimiento cerebral, ¿no? Animales mongólicos en este caso. Y así como ese, hay muchos otros ejemplos. Por eso es importante que poco a poco vayamos avanzando con este punto. Jóvenes, se nos va a terminar el tiempo aquí. En esto me dice que tenemos menos de un minuto. Voy a estar conectado al WhatsApp. Tenemos todavía 20 minutos más. Si gustan, si tienen alguna consulta de este o del tema anterior, por favor al WhatsApp háganme saber para que les responda de inmediato sus consultas. ¿Ya? Por favor, estamos en contacto entonces y cualquier cosa